Buenas noches, mi nombre es Ciro Antonio Caita, pertenezco al grupo 100.411-63 de cálculo. En esta ocasión, en el trabajo de método de integración, me toca sustentar el ejercicio 1b, integración por sustitución. Tenemos el ejercicio integral de x al cubo de por e elevado a la x acto de x dividido entre 4 más ex a la 4, siendo u 4 más x a la 4, entonces du es igual a 4 más x a la 3 e elevado a la x elevado a la 4 de dx, de la forma que un cuarto de du es igual a x a la 4 x elevado a la 3 de dx. Se reescribe usando u y du, siendo u igual a 4 más elevado a la x elevado a la 4, hallar du y dx. Diferenciamos, diferenciamos 4 más ex a la 4 respecto a x es d dividido entre dx, factor de 4 más ex elevado a la x a la 4. Utilizando la regla de la suma, de la derivada de 4 más elevado a la x elevado a la 4 respecto a x es d dividido entre dx por 4 más d dividido entre dx por e elevado a la x elevado a la 4 por dx por 4 más d dividido entre dx, factor de e elevado a la x elevado a la 4. Como 4 es la constante respecto a x, la derivada de 4 respecto a x es 4. 0 más d dividido entre dx, factor de x al cuadrado, se evalúa. D dividido entre dx, factor de e elevado a la 4 a x elevado a la 4. Utilizando la regla de cadena, se diferencia la cual se establece d dividido entre dx, factor de f multiplicado por g de x es f' de gx por g' de x, de donde fx es igual a ex y gx es igual a x a la 4. Para aplicar la regla de cadena, b tiene que ser x a la 4, de donde 0 más d dividido entre db es factor de e elevado a la b, a la v, por dx elevado a la x a la 4. Se diferencia usando la regla exponencial, que se determina que d dividido entre dx factor de a la b es igual a v y n factor de a cuando a es igual a e. Tenemos 0 más e elevado a la b donde por d dividido entre dx factor de 4x a la de x a la 4. Se diferencia utilizando la regla de la potencia, la cual se establece que d dividido entre dx por x a la n es nx a la n menos 1, de donde n es 4. Tenemos que 0 más ex a la 4, factor de 4x elevado a la 3. Se mueve el 4 a la izquierda de dx a la 4, de donde 0 más 4e elevado a la x elevado a la 4 por x a la 3, donde 0 más 4e elevado a la x elevado a la 4 por x a la 3. X a la 3 factor de 4e x a la 4, donde tenemos 4 por x a la 3 por e elevado a la x elevado a la 4. Se reescribe el problema en términos de u y de u, donde la integral de 1 dividido entre u por 4 de u se mueve el 4 a la izquierda de la u, factoriza integral de un cuarto de 4u por du. Como un cuarto es constante respecto a u, se saca la integral. Un cuarto integral de 1 sobre u de du. La integral de 1 con respecto a u es in de u. Un cuarto de in de u más la constante. Reemplazamos todas las u con 4 más ex a la 4, donde un cuarto de in
es el valor absoluto de 4 más e elevado a la x elevado a la 4 más la constante. Este sería nuestro resultado.